En esta nueva sesión de nuestro diplomado de Inteligencia Estratégica aplicada a los conflictos sociales, abordaremos nuestra novena sesión titulada Tipos de conflictos sociales. Como ya habíamos explicado, la naturaleza del conflicto conlleva a una serie de causas que a su vez van a explicar las manifestaciones como los conflictos se generan al interior de la sociedad. En ese sentido, es necesario aclarar que existen dos formas de conflictos de acuerdo a lo planteado por Louis Coser, el sociólogo norteamericano, en su libro Las funciones del conflicto social. En esta perspectiva existe un conflicto denominado funcional, que es aquel que genera desarrollo cuando se soluciona. Promueve que los líderes de grupo conserven un grado mínimo constante de conflicto suficiente para que el grupo sea viable, autocrítico y creativo. Es una confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la organización. Por ejemplo, el que se produce entre departamentos con respecto a la forma más eficaz de prestar un servicio, lo cual crea una tensión creativa. Para que un conflicto sea constructivo o funcional, las partes que intervienen en él deben reconocer lo siguiente. Primer término, sus partes deben de creer que las personas pueden cambiar. En segundo lugar, que sus partes deben creer que lo inaceptable es permitir que el conflicto se mantenga sin resolver. En tercer término, que sus partes deben creer que sus puntos sobre el conflicto pueden ser distorsionados o incompletos y por tanto es importante conocer el punto de vista de la otra parte. En este sentido, el conflicto implica aprendizaje, experiencia, cuestionamiento y cambio. En cuarto lugar, sus partes deben tener la voluntad de encontrar una solución que concilie los intereses de ambos. Importancia de estimular, o también llamada empatía. Los conflictos, en ese mismo sentido, son hechos inevitables e importantes en la vida social, aun cuando es un aspecto familiar de nuestra existencia. El conflicto tiene formas, procesos y resultados contradictorios. De ahí que su estudio motiva diversos grupos de enfoques que van orientados hacia los aspectos psicológicos, sociológicos e incluso economicistas. Asimismo, también existen enfoques pedagógicos que tratan de interpretar la naturaleza de estos conflictos. Un segundo tipo de conflictos sociales se va a identificar bajo la forma de conflictos disfuncionales, es decir, aquellos que provocan un negativo funcionamiento de las relaciones entre las partes y que no producen ningún desarrollo cuando se solucionan. Es provocado por la mala comunicación, por la falta de franqueza y confianza, por la incapacidad de administración para responder a las necesidades y aspiraciones de los empleados. Este conflicto disfuncional es aquel que también se va a caracterizar por la confrontación o interacción entre grupos que perjudican a la organización o impiden que ésta alcance sus objetivos. La dirección debe tratar de eliminar conflictos de este tipo. Un conflicto beneficioso puede transformarse en perjudicial. Eso cuando no hay un adecuado trato ni una adecuada estrategia para encontrar una canalización adecuada de las demandas y de interpretación de los intereses contrapuestos. El conflicto, asimismo, se va a comportar de acuerdo a diferentes intensidades, lo cual va a significar un grado de exacerbación o de clímax que va a generar una crisis, o también un grado de temperamento que va a implicar el declive del mismo. Una acotación
con respecto al comportamiento de la intensidad de los conflictos va a estar también demarcado por los puntos comunes en materia de conflicto. Es así que es necesario considerar, en primer término, que la mayoría de los conflictos suceden por motivos mixtos, en los cuales las partes en conflicto tienen tantos intereses cooperativos como competitivos, es decir, intereses que nos van necesariamente a beneficiar, como también intereses contrapuestos que nos van a perjudicar. Un segundo nivel dentro de los puntos comunes en materia de conflicto lo va a señalar el hecho que la mayoría de los conflictos pueden ser tanto constructivos como destructivos. De aquí la importancia de su conocimiento para encontrar soluciones. Un tercer término lo sintetiza el hecho que en la mayoría de los conflictos los intereses cooperativos y competitivos de las diferentes partes permiten que emerjan dos procesos distintos en su solución, la cual va a ser integrativa, es decir, si existen esfuerzos cooperativos entre las diferentes partes en disputa, o distributivo o competitivo, por lo que las estrategias para su solución son distintas para cada caso. Un cuarto nivel de comportamiento de la intensidad del conflicto va a estar demarcado por el hecho que el resultado de un conflicto, sea positivo o negativo, depende de las fuerzas relativas a las partes en el sentido que sus intereses sean cooperativos o competitivos. Con respecto a las causas del conflicto, hay que tener presente y en consideración que esta conlleva a una serie de motivos que se van a explicar en primer término por la interdependencia laboral. Esta interdependencia laboral se produce cuando dos o más grupos de una organización dependen unos de otros para realizar su trabajo. En estos casos, las posibilidades de que surjan conflictos son muy elevadas. Existe una interdependencia combinada. No requiere interacción alguna entre grupos. Cada uno actúa independientemente. Asimismo, existe una interdependencia secuencial. Exige que un grupo finalice un trabajo para que otro pueda hacer lo mismo. Suele ser fuente de conflictos. Esto conlleva a un determinado tipo de conflictos que corresponden a aquellos de naturaleza laboral, propios de un trabajo que se realiza en un ambiente en el cual muchas veces existen intereses contrapuestos. Una segunda causa de conflicto lo constituyen los diferentes objetivos. A medida que las diferentes unidades de una organización van especializándose, sus objetivos se van distanciando. Esta diferencia de objetivos se puede traducir en una diferencia de expectativas entre diferentes miembros de cada unidad. Dada la diferencia entre objetivos y expectativas, cabría la posibilidad de que se presenten conflictos por dos circunstancias. En primer término, por los recursos limitados, y en segundo lugar, por las estructuras de retribución. Esto pues constituye un aspecto fundamental dentro del estudio de la conflictología, como consecuencia que los recursos escasos, como pueden ser el agua o los alimentos, pueden constituirse en determinantes dentro de un conflicto que incluso puede llegar a una situación de casus belli o de guerra abierta. Y por otro lado, las estructuras de retribución no son las más equitativas y como consecuencia de ello no existe una adecuada reciprocidad, lo cual va a repercutir también en una situación de alta
conflictividad social. Una tercera causa de conflicto la constituye aquella que está determinada por la diferencia de percepción. Es decir, cualquier desacuerdo sobre lo que constituye la realidad puede concluir en un conflicto. Esto determina, en primer término, diferentes objetivos. En segundo lugar, diferentes horizontes temporales, lo cual implica posiciones incongruentes. Y en tercer término, percepciones inexactas, lo cual está demarcado por los prejuicios que generan determinados estereotipos. Haciendo una recapitulación, diremos que diferentes objetivos implican contraposición de intereses, colisión de los mismos y como consecuencia de ello el surgimiento de un conflicto. Diferentes horizontes temporales implican posiciones incompatibles como consecuencia de la carga subjetiva, de los valores que cada uno ha interiorizado. Y finalmente, las percepciones inexactas que nos señalan un estereotipo que tenemos de manera prejuiciosa con respecto a otro grupo o componente social que no necesariamente es interpretado de acuerdo a lo que debería ser la objetividad. Una cuarta causa de conflicto, por otro lado, lo señala la creciente demanda de especialistas. Los conflictos entre especialistas y generalistas son con toda probabilidad los más frecuentes entre grupos. Lo cierto es que especialistas y generalistas se ven y ven a sus respectivos papeles desde perspectivas diferentes. Es decir, cada quien de acuerdo a su propia formación o de acuerdo a su propia carga académica, percibe un problema con un enfoque diferente. Al aumentar la necesidad de capacitación técnica en todas las áreas de la organización, cabe esperar que se incremente el número de especialistas y que este tipo de conflictos continúe en aumento, puesto que cada uno creerá equivocadamente que es detentador de la verdad. Y como consecuencia de ello, por no ejercitar un trabajo interdisciplinario, se generarán conflictos como consecuencia de las apreciaciones y enfoques diferentes.